Shalom para todos. Joseph ben Abraham, también conocido como Talmid Rab Joshua ben Levi. El Talmud dice que cuando el Santo de Israel, sea su nombre bendito, se reveló a los patriarcas, se reveló a sí mismo, de suerte que no tuvo que utilizar relámpagos o truenos, ni tampoco usando ruidos aterradores, ni a través de terremotos. ¿Por qué? Porque los padres, o sea, los patriarcas, conocían completamente su poder, su grandeza y su majestad. En cuanto a los otros profetas, el Altísimo, sea su nombre bendito, tuvo que revelarse a ellos utilizando sonidos aterradores, utilizando destellos de fuego, utilizando relámpagos, de acuerdo a la necesidad de la gente de aquella generación. ¿Por qué? Porque si no utilizase aquellos sonidos aterradores y el relámpago, la gente de aquella generación no hubiesen creado conciencia del poder o de la majestad sobrecogedora del Santo, bendito sea su nombre. Y aún así los otros profetas, en esperanza contra esperanza, esperaban que la gente de su generación se someterían al Altísimo. Cuando el Santo de Israel se reveló a sí mismo a los patriarcas y les dio mandamientos, no hizo ni una sola estipulación con ellos, tal como el decir, si andases en mis estatutos, o si te olvidares de mis estatutos. ¿Por qué no? Porque ellos conocían muy bien cuál era la recompensa para el justo y el castigo de los perversos. Y por tanto no había tal necesidad de hacer estipulaciones con ellos. Pero con los otros profetas no tenía Dios más remedio que hacer explícita la recompensa que habría o que aguardaba a los justos y el castigo que le esperaba a los perversos. Una y otra vez tuvo Dios que hacer esto, en la esperanza que el pueblo de aquella generación se sometería. Cuando el Santo de Israel, sea su nombre bendito, abrió a los patriarcas, su voz no conmovió al mundo, sino que habló en un susurro, porque no había necesidad de hacer que el pueblo de aquella generación o la gente de aquella generación oyesen. Pero con respecto a los otros profetas, cuando el Altísimo les habló, conmovió el mundo entero, como se ha escrito, la voz del Señor rompe los cedros. Salmo 29, verso 5. ¿Cuándo sucedió esto? Hasta que el tabernáculo fue construido. Pero luego que el tabernáculo fue construido, ya había un lugar prefijado para que de allí Dios hablase y no tuviese que volver a conmover al mundo. Cuando el Santo de Israel les dijo a los patriarcas que se moviesen de una tierra a otra, no les dio ninguna seguridad de lo que haría por ellos. ¿Por qué no? Porque aquellos eran hombres de fe. Pero con respecto a los otros profetas, cuánta seguridad y promesa tuvo que darles, esperando o con la esperanza de que la gente de aquella generación le creerían. Cuánto prometió a nuestros ancestros en Egipto, llevarles a una tierra que fluía leche y miel, tal como está en Éxodo capítulo 33 y verso 3, y de la misma manera en el desierto. Pero aún así, aquel pueblo se mantuvo siempre en duda. ¿Cuánto también nos promete a nosotros? Canta, oh estéril, aquella que no ha dado a luz. Isaías capítulo 24, verso 1. O levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Isaías capítulo 60, verso 1. O confortad, sí, confortad vosotros a mi pueblo. Isaías capítulo 40 y verso 1. O regocíjate grandemente, oh hija de Sión. Zacarías capítulo 9, verso 9. O he aquí el día del Señor viene. Zacarías 14, verso 1. Y he aquí envío mi mensajero. Malaquías 3, verso 1. Pero aún así estamos disueltos en la duda. No había necesidad de hacer el nombre de Dios explícito para los patriarcas.
Pero con respecto a los otros profetas, el nombre de Dios tuvo que ser hecho explícito para ellos, porque la gente de aquella generación lo requerían. Y la prueba de lo que se ha dicho es que Moisés, nuestro maestro, dijo: cuando me dijesen cuál es su nombre, ¿qué he de decirles? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Éxodo 33, verso 13 al 14. En cuanto a que no había hecho su nombre explícito, o no había dado su nombre propio a conocer, el Santo de Israel le dijo a Moisés: yo me aparecí a Abraham, pero por mi nombre, el Señor, es decir, el tetragramatón, no tuve que hacerme conocer a Abraham. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 6, verso 3. No tuve que hacerlo como he tenido que hacer mi nombre, o hacer conocido mi nombre sobre ti o a ti. Porque por 502 años el Santo de Israel, sea su nombre bendito, se comunicó con los patriarcas, y en todos esos años le habló a los 3 patriarcas en no más de 15 ocasiones, ya que para ellos no había necesidad de que Dios continuamente les recordara qué era lo que esperaba de ellos. Pero con respecto a los demás profetas, ¿cuántas veces Dios tuvo que hablarle? Todo el tiempo, porque el pueblo de aquella generación lo requería, y Moisés, nuestro maestro, tuvo el mayor número de tal comunicaciones, y esto lo podéis ver por vosotros mismos. En un solo día, el Santo de Israel le habló a Moisés 15 veces. ¿Qué día fue ese? El día que se erigió el tabernáculo. Todo esto de acuerdo a la Mishnah de Rabbi Eliezer 6. Shalom.